3, versión previa del informe y los anexos. Grupo 2, Jonathan Tello, tutora Paola Castro. Vamos a mirar la agenda en 5 aspectos. La primera parte del informe, los problemas que tuvieron solución, los que no se han podido resolver, los que estamos solucionando y los aportes del grupo a los compañeros. Entonces, en primera instancia, diseñamos la primera parte del informe teniendo en cuenta el análisis didáctico desde los 4, en este caso, análisis de contenido, análisis cognitivo y análisis de instrucción, y pues el análisis de evaluación que está en la otra parte del informe. Los problemas que tuvieron solución fue en la introducción, porque la formulación del problema tenía muchos matices para poder describirlo. Entonces a veces nos confundíamos en si verlo desde el tema específicamente, o abordar solo el tema o solo la enseñanza o el aprendizaje, el profesor, el estudiante, el contexto. Entonces eso nos generó mucho conflicto. O a veces partíamos de la teoría y no establecíamos como una limitante muy clara. Entonces, para ello se recurrió al índice, porque el índice es como el esqueleto del informe. De ahí tener una visualización más global y poder establecer pues una modificaciones de acuerdo al borrador y al informe final que quedó. Entonces, en el borrador nos dimos cuenta que a partir del informe del índice, el concepto de distancia entre dos puntos se trabaja con temas de diferentes trimestres. Entonces ese podría ser un problema que podría ser abordado para la unidad didáctica. Eh, y pues otro ítem ahí, que es la responsabilidad de que en lo que escribamos allí, pues logre convencer al lector de que esta es una herramienta pedagógica que va a contribuir pues en su salón de clases. Entonces, en el documento final, a partir de los comentarios de la tutora, se desarrolló limitantes, nos describió limitantes como las dificultades de enseñanza-aprendizaje en el tema específico del cálculo de la distancia entre dos puntos, los problemas de enseñanza y aprendizaje y el por qué y para qué trabajar el tema, darle un argumento sólido pues de por qué decidimos construir una unidad didáctica en cálculo de distancia entre dos puntos y no otro tema específico. Entonces, de ahí comenzamos a otros problemas que tuvieron solución desde el análisis de contenido, fue que teníamos la estructura pues bien diseñada, pero las ideas se repetían en algunos apartados. Lo que hicimos fue reorganizarlas y describir la información precisa y clara para el lector, y siempre teniendo en cuenta de que hay que definirle al lector lo que no se conoce. Nunca dar por hecho de que se conoce el concepto, sino precisamente reflexionar si en algún momento del documento ya se había definido. En el análisis cognitivo hubo un problema, que era que no había que mencionar las tareas prototípicas y la secuencia de capacidades, sino abordar la descripción desde los criterios de logro. Eso en realidad nos generó un problema para poder hacer la descripción y pensar en el lector de cómo se le menciona allí la caracterización de los objetivos, sin tener en cuenta esta parte teórica que es tan importante y que se abordó en MAN. Otro fue cómo explicar los grafos de objetivos a partir de los criterios de logro, porque como estamos en el análisis cognitivo, sigue análisis de instrucción. Entonces, el lector todavía no conoce las tareas de aprendizaje, ni qué es una tarea, ni qué es cada concepto que lo relaciona. Entonces, también tratamos de hacer la descripción teniendo en cuenta que el lector no sabe nada de tareas de aprendizaje, no sabe nada de análisis de instrucción. También en análisis cognitivo, tener en cuenta que, pues, lo mismo que ya se había mencionado, la descripción sin tener en cuenta análisis de instrucción, y tomar las decisiones relevantes y efectivamente utilizar los anexos pertinentes para ello. También en análisis cognitivo, precisamente
en definir muy claramente todos los conceptos, ¿sí? Preguntarnos en todo el desarrollo del documento, esto no se ha definido, si se ha definido, en dónde se definió, y así pues hacer la escritura. En este ítem también, en este apartado, se da a conocer las expectativas de tipo afectivo, de que el lector quede comprenda muy fácilmente las expectativas afectivas en el concepto del cálculo de la distancia. En el análisis de instrucción, que aquí es ya abordando las tareas de aprendizaje, entonces, en el borrador, por ejemplo, se había estipulado de que a medida de que se iba escribiendo el ejemplo, se iba mencionando la definición. Entonces, la tutora nos hizo pertinentemente el comentario de que específicamente todos los conceptos se reunieran y las definiciones en un solo apartado. Entonces, eso decidimos tomarlo para todo el documento, de que primero se hiciera la definición de todos los conceptos para luego ahí sí comenzarle a hablar de forma muy clara en el ejemplo y el lector ya no va a tener una dificultad para entender la lectura. Entonces aquí específicamente, ¿cómo decimos explicarle al lector? Desde la formulación de la tarea, cómo se desarrolla esa tarea de aprendizaje, pues fuimos comentándole de una forma muy sencilla a partir de las expectativas de aprendizaje de nivel superior, las expectativas de tipo afectivo, los logros de objetivos y cómo las tareas de aprendizaje inciden en la valoración de los aspectos que afectan la motivación, teniendo en cuenta de que las definiciones y conceptos de MAT ya están definidos anteriormente y el lector puede hacer una lectura más amena y estimulante para que continúe y se apasione más por leer el cálculo de la distancia entre los puntos. Tenemos la idea, ¿qué sucedió? Que la 8.3 era la primera parte y la 8.2 era la segunda. Entonces, ¿qué pasó ahí? A nosotros fue particularmente de esas ideas repetidas precisamente porque nos dimos cuenta en esta situación que en la primera parte en realidad es donde se definen conceptos y definiciones y que aquí se comenta ya es cómo fue con la implementación y la evaluación y se le habla al lector de los resultados. Entonces nos dimos cuenta allí de que había esta relación, esta articulación, de que aquí digo conceptos, definiciones, análisis de contenido, análisis de instrucción, cognitivo, instrucción, etcétera, y aquí pues ya hacemos la parte de implementación, etcétera. Entonces habían definiciones repetidas y pues lo que hicimos fue pues omitirlas. Entonces acá la coherencia en el discurso, definiciones claras y para pues articularlo pues me salió como una frase, prioridad en la información sin dejar vacíos en el lector, ¿sí? Y entonces así podemos establecer que el lector quede feliz. Cuestiones de redacción. Entonces, en los problemas que no se han podido resolver, tenemos cuestiones de redacción. Escribir con las palabras técnicas. Nos sucedía mucho objetivos y no escribíamos de aprendizaje. Escribir la terminología exacta, usar la voz activa, etcétera. Lectura del documento porque no es un problema que se ha resuelto, porque somos los mismos que hemos leído el documento, no hemos hecho el ejercicio de pasarlo a otra persona y las normas APA pues nos ha tenido pues dificultades. En el apartado de evaluación de diseño también se logró pues con los apuntes lograr estructurar el documento. Y por último, la contribución a los grupos. Listo. Gracias.